Dímelo, Licen. Licenciada, bienvenidos al Dímelo, Licen. Hoy vamos a hablar de, ¿verdad? Y con el mayor respeto a las familias que están pasando por esta tragedia, ¿verdad? Vamos a tocar un poco el tema del caso del enfermero y el biólogo. Me acompaña el licenciado Javier Rivera Burgos, bienvenido. Saludos. Pues mira, es que he visto mucho, ¿verdad? En los comentarios, en las noticias, en las redes, la gente pues criticando al juez, criticando a fiscal, criticando al abogado de defensa, porque la gente no entiende el proceso que hay de cómo nosotros tenemos que, ¿verdad? Que hacer las preguntas en el tribunal cuando estamos examinando un testigo. Y la gente piensa, pues, ay, ese abogado es malo, ay, ese abogado es bueno, que me parece que ambos están haciendo un excelente trabajo, tanto fiscalía como el abogado de defensa. Pero entonces está bien trending la pregunta de, no, contésteme con sí o con no, no me explique. Entonces, para que la gente entienda en arroz y habichuela, ¿por qué es que tiene que ser de esa manera? Mira, en términos generales, yo me atrevería a apostar que la mayoría de la gente opina, obviamente, desde su experiencia del día a día entre personas. Sin embargo, en los tribunales, la realidad es otra. Uh-huh. Y es que los tribunales tienen un orden. Hay un orden en el cual se presenta el caso. Hay unas reglas que son las reglas de evidencia por las cuales tanto el tribunal como el abogado como el fiscal se deben dejar guiar. También están las reglas de procedimiento criminal. Y entonces hay un set de reglas que las personas pues que no estudiaron derecho pues desconocen, ¿verdad? Pero que poco a poco se van a ir familiarizando según este tipo de casos se transmita. Y en ese sentido, a veces uno no entiende o le parece antipático la forma en que el juez interviene con la fiscal, o la forma en que el juez interviene con el abogado de defensa, o la forma en que el abogado de defensa interroga o es un poquito agresivo con el testigo. Y es que el fundamento que está detrás de eso que usted ve son unas reglas de evidencia, son unas reglas de procedimiento criminal y es un orden en el cual se presentan los casos. Sí, y que ya establecen cómo es que los abogados tenemos que dirigirnos y hacer las preguntas, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es en términos bien generales. Cuando yo traigo y siento mi testigo, tengo que hacer preguntas abiertas. Hago preguntas abiertas para que explique, pues, cuál es su nombre, pues, dónde usted reside, ¿verdad? Pues, que usted vio aquel día, ¿verdad? Preguntas abiertas. Y en este caso, por ejemplo, la viuda del biólogo es la testigo de la fiscal, no es la testigo del abogado de defensa, o sea, del abogado del enfermero. Y en ese sentido, cuando la fiscal la interroga, le permite que diga todo lo que ella le quiere expresar al tribunal para que pueda llegar a un veredicto. Sin embargo, cuando la va a interrogar el abogado de defensa, el abogado del enfermero, ella no va a responder lo que el abogado de defensa quiere que el tribunal escuche, porque él tiene una información y quiere que el tribunal la escuche, pero no la puede decir él. Tiene que hacer que la diga la testigo. Por eso se le permite que en su contrainterrogatorio, que es como se le llama a cuando el abogado de defensa interroga a la viuda, se le hagan preguntas que se respondan solamente con sí o con no. Exacto, las famosas preguntas cerradas. Por eso es que usted ve entonces, sí, no me aclare. ¿Por qué? Porque después la fiscal va a tener el turno para, y se me fue la palabra ahora, para rehabilitar y aclarar esas cosas que el abogado de defensa no permitió que me explicara. Contéstame sí o no. Estas son las preguntas cerradas. Todas estas cosas ya están diseñadas por las reglas de evidencia. Exactamente. Y usted dirá, pero ¿por qué el abogado no la deja explicar? Pues porque en ese momento no es el momento de explicarlo. Como bien dice la licenciada Rivera, en el próximo turno la fiscal va a regresar y le va a decir, mire, dama, cuando el abogado de defensa le preguntó tal cosa, yo noté que usted quería decir algo. ¿Qué era lo que usted quería decir? Y ahí va a tener todo el tiempo que quiera para decirlo. Y después el abogado de defensa va a tener otro turno para hacer preguntas adicionales sobre esa explicación que dio en ese momento. Claro, entonces cuando la persona no está siendo responsiva o no está siguiendo las reglas, ¿verdad? Pues se convierte en un testigo hostil. Ve las cosas que pasan, que las personas que están observando de afuera y no conocen las reglas de evidencia y las reglas de procedimiento, pues prejuzgan por lo que ven en las noticias. Igual prejuzgamos los casos, que eso es algo que yo siempre digo, cada vez que me preguntan, licenciada, ¿qué usted opina de ese caso? ¿Es culpable o no es culpable? Pues mire, no lo sé porque yo no estoy ahí. Yo puedo tener una idea, ¿verdad? Por lo que he visto, basado en lo que he visto hasta el momento, pero hasta que uno no ve la prueba que se presenta y que es admisible y se admite como exhibit, no podemos dar realmente una opinión
100% segura de que, mira, esto es lo que va a pasar. Y aún viendo toda la prueba, cada persona tiene sus propios cristales con los que ve el mundo. Y a través de esos cristales, cada uno de nosotros pasamos juicio y analizamos qué es lo correcto, qué no es lo correcto. No todos pensamos iguales. Así que incluso el juez, cuando es un caso por el Tribunal de Derecho, como este caso, que es el juez quien decide, ¿verdad?, el veredicto, el juez tiene sus propios cristales que, aunque no deben ser parcializados, tiene su forma de percibir y analizar y entender y interpretar las cosas. Claro, se deja llevar por el derecho para aplicarlo, pero no deja de estar esos cristales de la forma en que él ve el mundo a la hora de tomar un veredicto. Claro, y sigue siendo un ser humano, somos seres humanos, tanto los abogados como los jueces, ¿verdad? Los casos se juzgan en el tribunal, no en la prensa, no en la calle. Hay que ver qué es lo que se admite. Mira cómo este caso comenzó todo el mundo pensando que era un asesinato en primer grado y ya estamos hablando de una legítima defensa que puede significar una absolución o de un asesinato atenuado. En un súper lamentable caso en donde, ¿verdad?, debieron hacer un llamado a la cordura a ambas partes y tomar otras acciones antes de tomar la violencia en ambas direcciones. Sí, vamos a llevarnos bien. Yo me acuerdo que mi papá, que en paz descanse, decía: a tu vecino es a la persona que más contenta tú tienes que tener. Porque si tienes una emergencia médica, el que te puede salvar la vida literalmente es tu vecino. Porque a lo mejor tu familiar más cercano no está tan cerca. Y la vida es corta como para pasarnos la vida en guerra con alguien que está tan cerca del hogar de uno, donde uno debe ir a tener paz, a descansar, a tener sosiego. Así que la recomendación es, mire, si usted no se lleva bien con el vecino, pues evítese. Evítese, y en el peor de los casos, que los canales de comunicación pues no estén disponibles para llevar las cosas en paz, pues entonces acuda al tribunal. O a la policía, ahí están las instituciones. Así que nada, esa es nuestra hit del caso. Gracias a todos, bye bye. Muchas gracias, excelente día.